Bienvenidos a un nuevo video de ROS 2. En este video vamos a estar viendo cómo simular un robot diferencial en el simulador de robótica Gazebo. En el video pasado vimos cómo instalar este simulador y cómo podíamos instalar también el ROS Gazebo Bridge, el cual es el puente que nos permite enlazar el simulador Gazebo con ROS. Así que en este video vamos a partir de eso para generar o simular este robot diferencial y poderlo enlazar con ROS 2 de modo que veamos las lecturas del LiDAR y además lo podamos controlar con nuestro teclado de teleoperación. Listo. Entonces, antes de comenzar, no olviden suscribirse al canal, dejarle un like al video y dejar sus comentarios. También recuerden que todos los códigos que vamos a trabajar los pueden encontrar en el repositorio que se encuentra en la descripción. Entonces, para poder crear una simulación en Gazebo, a diferencia de Weebots, que es el simulador que hemos trabajado en el canal, tenemos que crear entonces un archivo de simulación que es un archivo con formato SDF, o sea, Simulation Description Format. Digamos que esta es una de las razones por las cuales considero que Weebots es un simulador más intuitivo y fácil de usar, porque recordemos que en Weebots podemos utilizar la interfaz gráfica para crear los diferentes elementos de nuestra simulación. En cambio, aquí en Gazebo tenemos que hacer todo por código a través de este archivo. Entonces, comencemos. La carpeta de esta simulación se llama Div Drive Sim Gazebo. Recordemos, es un paquete de ROS 2. Y dentro de la carpeta mundos vamos a tener nuestro divdrive.sfd, que va a ser el archivo que nos describe nuestra simulación. Entonces, este archivo SFD es un archivo en lenguaje XML y lo que vamos a hacer en este es describir cada uno de los elementos. Van a ver que este es un archivo muy similar a lo que ya hemos trabajado con los archivos URDF para describir los robots. Entonces, como el archivo se vuelve bastante extenso a medida que vamos agregando cosas, simplemente les voy a mostrar de forma general los elementos que tiene. Entonces, lo primero es las etiquetas XML y SFD que nos definen el archivo. Luego, la etiqueta mundo con el nombre del mundo. Entonces, esta etiqueta mundo world lo que nos va a permitir es definir los diferentes elementos que va a tener nuestra simulación. En estas etiquetas de scene, o sea, escena, podemos definir diferentes parámetros o configuraciones para la visualización de la simulación. En este caso, que quiero que no me muestre la rejilla o la grid que va a tener en el piso. Y también entonces vamos a definir las físicas, miren, physics con sus diferentes parámetros y vamos a definir los plugins. En Gazebo casi todo se maneja a través de plugins. ¿Qué son estos plugins? Son códigos escritos en C++, los cuales estamos invocando en estas etiquetas y los cuales nos permiten tener diferentes funcionalidades, ya sea en la simulación o en el control, por ejemplo, de nuestro robot o en el control de diferentes sensores que pueda tener nuestro robot. Entonces, por ejemplo, en estos plugins, miremos que tenemos dos atributos. El filename, que se va a referir al archivo. Generalmente este filename es este archivo con una extensión .so, que es lo que resulta de compilar el código en C++ del plugin. Y también vamos a tener otro atributo que es el nombre propiamente de la clase que está incluida en ese archivo. En este caso que estamos importando el plugin de físicas, vamos a ver que la clase va a ser entonces Gazebo Sim System Physics. Y en este caso, este plugin pues nos va a permitir implementar las físicas en nuestra simulación. También tenemos, por ejemplo, este User Commands, el Sim Broadcaster que nos permite visualizar la escena. Y como estamos incluyendo sensores, en este caso un LiDAR, pues vamos a tener un plugin que nos permite leer esos sensores. En este caso, este plugin Sensors. Y en este caso también vamos a utilizar un motor de renderización Ogre 2, que es el que se utiliza por defecto en Gazebo.
Ahora, ¿qué más vamos a definir de nuestra simulación? Vamos a definir una luz para poder tener, digamos, iluminado nuestro mundo. Esta luz entonces puede tener varios tipos, también debe tener un nombre y va a tener estos diferentes parámetros. Luego, lo que vamos a hacer es empezar a definir nuestros modelos. ¿Qué van a hacer los modelos? Van a ser los elementos físicos que vamos a tener en nuestra simulación. Entonces, el primer modelo, miren que se genera con esta etiqueta model, lo voy a llamar harina y básicamente va a ser nuestra arena, o sea, nuestro piso y las paredes de nuestro mundo de simulación. Le vamos a decir que queremos que sea un modelo estático, es decir, que no va a poder moverse, sino que se va a mantener en un punto fijo. Y para esto entonces vamos a crear los diferentes elementos de nuestro modelo. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? De forma muy similar a como trabajamos los archivos URDF. Vamos a crear una serie de links y una serie de joins. En este caso, como es un modelo estático, pues solamente vamos a tener links, que son elementos. Entonces, miren, voy a tener un link, que es el piso, voy a definir todas las propiedades de colisión, y en este caso voy a tener una geometría que es simplemente un plano con normal en dirección Z. Es decir, un plano sobre el eje XY, sobre los ejes XY. Y de igual forma voy a definir unas visuales, o sea, cómo voy a visualizar mi elemento en la simulación con la misma geometría, y voy a definir un material que tiene estas propiedades de color. En este caso va a ser un plano de tono grisoso. Ahora voy a definir otro link que va a ser la pared 1 y esta voy a decir que tenga una posición, una pose relativa a, relative to, el piso. Y la voy a mover simplemente en Y 2.5 metros y en Z 0.25 metros. No voy a aplicarle ninguna rotación y de igual forma voy a definir colisiones y las visuales. Y en este caso, pues mis paredes van a ser una geometría de tipo box, de tipo caja, con un tamaño de 5 metros por 0.02 y por 0.5 de altura. Y de igual forma, como definí esta pared, pues voy a definir la pared 2, la pared 3 y la pared 4. Entonces, aquí podemos ver una de las, digamos, dificultades de Gazebo, y es que se empieza a volver muy extensos estos archivos a medida que vamos definiendo cosas. Más porque en cada elemento tenemos que definir una serie de atributos para poder tener una visualización correcta. Ahora, a diferencia de Weebots, en donde podíamos crear nuestro robot a partir de la interfaz, aquí también vamos a crear nuestro robot a partir de código. Entonces vamos a crear un nuevo modelo, el nombre va a ser DivDrive, en este caso va a ser nuestro robot, y vamos a decir que va a tener un link canónico, es decir, el link, digamos, principal de donde parte el resto de elementos de nuestro robot, como el base link. Ahora vamos a decir que la posición de ese robot, el pose, va a ser relativo a el mundo, al world, y va a estar en el origen. De esta forma, entonces voy a empezar a definir cada una de los links, cada uno de los elementos de mi robot, y en este caso sí voy a definir las joints, que van a ser los elementos móviles. Entonces, si recordamos de los videos que hicimos en Weebots, si vamos al archivo URDF, vamos a ver que esto es muy similar. Incluso si van a Google y van a SDF Format, esta es la página principal del SDF Format, les puede decir en la documentación las equivalencias entre URDF y SDF para que puedan convertir un archivo URDF a SDF. Entonces, de forma rápida, aquí lo que tenemos es nuestro link, en este caso el base link, va a ser relativo al modelo, con la posición iniciando en 0.05 en Z. Voy a definir las propiedades inerciales de mi elemento, en este caso la masa y la matriz de inercia. Luego voy a definir las visuales, las colisiones
Y voy a tener entonces, recuerden, dentro de tanto las visuales como las colisiones, la geometría, en este caso de tipo caja. Ahora voy a definir un joint que va a ser de tipo fijo para definir el marco frontal, que es circular, y voy a decir entonces que quiero que tenga una posición relativa al base link, que es nuestro elemento principal. Va a tener como parent, o sea, el padre, ese base link, y el hijo va a ser entonces un link llamado front frame. Que miren, aquí estoy creando ese link, front frame. En este caso, la posición pose va a ser relativa a el base link. Entonces, de esta forma creé el frame, y si bajamos vamos a ver que utilizamos el mismo concepto, el mismo principio para crear el resto de elementos del robot. Creamos una joint para el LiDAR que tiene como padre el base link y child LiDAR. Miren, aquí tenemos el nuevo link LiDAR donde creamos nuestro elemento, y como este es un sensor, entonces voy a agregar dentro de este la etiqueta de sensor. ¿Qué me va a definir? Propiamente el sensor que voy a estar utilizando, que es el LiDAR. Voy a definir entonces una posición relativa al link LiDAR 0000 porque vamos a estar ahí mismo. Y muy importante, este Ignition Frame ID. Tienen que definir este Ignition Frame ID como el nombre del modelo que tienen, slash el nombre del link donde está la etiqueta. ¿Y por qué tienen que hacer esto? Porque o si no, él va a crear otro marco de referencia con el nombre del sensor que va a estar dentro del LiDAR. Entonces eso nos va a presentar problemas cuando queramos visualizar las mediciones del LiDAR en Airbus. Entonces es muy importante que esto coincida con el marco de referencia de este link que tenemos como padre. Listo. De resto, entonces vamos a seguir definiendo atributos como el tópico donde vamos a publicar, la tasa de publicación, las propiedades propiamente del LiDAR. Aquí es importante que este min angle y max angle, que nos van a permitir definir qué tanto abarca en circunferencia mi LiDAR. En este caso queremos que abarque los 360 grados. Listo. Perdón, 180 grados, desde menos 180 hasta más 180, que en este caso pues sería los 360 grados. Entonces de menos pi a pi. Y también pues podemos definir diferentes atributos como la resolución, el rango, etc. Listo. Ahora voy a definir las llantas. Aquí como defino las llantas, igual a como definí anteriormente esos otros elementos. Genero un joint, en este caso va a ser el motor 1, y con tipo revolute. Revolute, ¿qué es? Que me permite hacer revoluciones, o sea, movimientos giratorios. Y en este caso, como me permite hacer esos movimientos giratorios, debo definir un axis y lo expreso en x, y, z relativo al modelo. Entonces voy a tener giros alrededor del eje Y. Ahora defino el link, el elemento para mi llanta 1, y de igual forma lo hago para la llanta 2. Ahora de forma muy similar defino la rueda loca o la caster wheel, que tiene una articulación de tipo bola y tiene su link. Ahora por último, muy importante que definan acá en dentro del modelo, este plugin que va a ser el controlador. Entonces el controlador va a ser el Gazebo Sim Diff Drive System, y va a importar del nombre Gazebo Sim System Diff Drive. A este le vamos a pasar la joint, la left joint, o sea, la articulación izquierda, la articulación derecha, en este caso son el motor 1 y el motor 2, que corresponden a las articulaciones de nuestras llantas, la separación entre llantas, el radio de las llantas, la frecuencia con la que queremos publicar la odometría y el tópico donde vamos a recibir los comandos de velocidad. Otros plugins que debemos importar, entonces, es el Joint State Publisher para poder recibir información de esas llantas, y el Gazebo Pose Publisher, que nos permite obtener las transformadas de los diferentes marcos de referencia de nuestro robot.
Ahora por último en mi simulación voy a definir unas cajas que nos sirven de obstáculo. En este caso entonces van a ser unos modelos que se van a llamar caja y en estos pues simplemente defino el link con las diferentes propiedades y voy a definir 4 cajas. Entonces miren que se vuelve bastante extenso la forma en cómo tenemos que describir nuestra simulación. Listo. Ahora vamos al archivo de lanzamiento. ¿Cómo vamos a integrar esto con ROS2? Porque por el momento simplemente es una simulación de Gazebo. Entonces, vamos a crear nuestro archivo de lanzamiento de igual forma como lo hemos hecho siempre y lo que vamos a hacer es obtener el paquete, vamos a obtener la dirección del paquete ROS Gazebo Sim y vamos a obtener la dirección del mundo, que en este caso pues está guardado en la carpeta Words y se llama diffdrive.sdf. Ahora voy a lanzar el archivo de simulación. Esto lo voy a hacer con estas líneas. Include launch description, Python launch description y voy a decir que de este paquete ROS Gazebo Sim quiero utilizar el archivo de lanzamiento gazebo sim.launch.py y le voy a pasar unos argumentos de lanzamiento que son gazebo args, -r para que la simulación arranque una vez corramos este archivo, más el mundo, o sea, más el path de donde tenemos guardado el mundo. Luego lo que voy a definir es el puente entre Gazebo y ROS2, entonces este va a ser un nodo que viene del paquete ROS Gazebo Bridge y el executable, o sea el ejecutable va a ser parameter bridge. En los argumentos lo que le voy a pasar es entonces los tópicos que quiero enlazar entre ROS y Gazebo. En este caso miren que quiero enlazar el cmdvel, que son nuestros comandos de velocidad, ya sabemos que es un geometry message del tipo twist y que lo queremos mapear a un Gazebo message del tipo twist. Ahora, de igual forma, como mapeamos este, también voy a mapear entonces la odometría, el tópico scan, donde está la información del láser, este tópico World, diffdrive World Model, diffdrive Joint State, que es donde está la información de nuestras articulaciones, y el tópico Model, diffdrive Pose, que es donde están las transformadas, o sea, estos TF2 message, que son los mensajes de transformada de ROS. Voy a decir en estos parámetros que quiero que los servicios o estos tópicos utilicen un quality of service del tipo reliable. Voy a decir que quiero que cualquier, digamos, información me la imprima en consola y voy a hacer estos remappings. ¿Para qué? Para que Nerbis pueda recibir de forma correcta mis transformadas de los marcos de referencia. Voy a cambiar este tópico que es el de las transformadas simplemente para que se llame /tf y este tópico que es el de los joint states para que se llame simplemente joint states. Y por último, voy a crear entonces un nodo de Herbis para lanzar Herbis. Esto ya sabemos cómo hacerlo de los videos anteriores. Y voy a lanzar todos mis nodos. Listo. Le vamos a dar entonces el call con build, package select. Vamos a darle el source install setup.bash. Y muy importante, recordemos que si estamos trabajando con WSL, Gazebo no soporta el uso de GPU, o sea, el uso de tarjeta gráfica. Así que tenemos que poner export libgl always software igual 1. Esta variable de entorno lo que hace es que no utilicemos la GPU, sino la CPU y podamos correr nuestra simulación. Ahora pues entonces corremos nuestro archivo de lanzamiento ROS2 launch diffdrive sin Gazebo diffdrive launch.py. Ahora vamos a correr y vamos a ver que efectivamente entonces se nos abre nuestra ventana de Herbis y nuestra simulación de Gazebo con el robot diferencial que hemos definido. Ahora aquí un detalle muy importante es que
tenemos que agregar digamos, este tópico Laser Scan y tenemos que definir correctamente pues, nuestros marcos de referencia para poder visualizar correctamente todo el tema de las mediciones del LiDAR. Ya con nuestra simulación, entonces simplemente podemos utilizar el Teleoptix Keyboard para movernos en nuestro entorno y visualizar las diferentes mediciones que estamos obteniendo de nuestro LiDAR. Listo. Entonces, esto fue todo por este video. Miren que Gazebo, a diferencia de Weebots, es un poco más tedioso de manejar. Sin embargo, sigue siendo un simulador muy popular, muy flexible, que permite muchas cosas. Así que es bueno que al menos conozcamos los principios básicos y cómo utilizarlo. Espero les haya gustado este video y estén pendientes de los próximos tutoriales.